Primero, muy buenos días y muy buenos días a todos. Es siempre un gusto pasar esos domingos juntos, especialmente ahora por Zoom. Y bueno, quiero también darle la gracia a la familia Vázquez por recibirnos todos con tanto cariño y alegría. Y más una cosa, mira, Benjamín y Cindy, Silvia y yo entendemos mucho más todo lo que ustedes pasan técnicamente para hacer todo. Nuestro nivel de técnico, digo, es bien bajito. Entonces, por favor, les pido paciencia, mucho cariño, mucho amor, mucha misericordia, pero bueno, aquí vamos. Y hoy llegamos al final de nuestra serie de sermones al revés. Nuestro estudio del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, a menudo descrito como la mayor colección de enseñanzas en toda la historia de la humanidad. Y espero que esta serie de lecciones haya sido una verdadera bendición en su vida. Y entonces el sermón de hoy se titula Hechos para durar. Hechos para durar. Y la forma en que Jesús termina su sermón ha sido un tema de conversación durante siglos, para decir la verdad. O quizás mejor decir la forma en que no lo termina su sermón. Es interesante. Jesús no termina esta enseñanza asombrosa con palabras inspiradoras o con una historia conmovedora o con palabras, qué sé yo, carismáticas o nada de eso. Termina este sermón con una advertencia. En realidad es una secuencia de advertencias y termina con terminar con estas advertencias, honestamente dice mucho sobre sus oyentes, sobre nosotros mismos. Creo que hoy más que nunca. El domingo pasado, Ramiro habló y Ramiro hablaste muy bien, muy bien sobre las puertas estrechas y anchas. Y hoy centraré nuestra atención en las dos últimas advertencias de Jesús. Pero primero, algo muy interesante. Y quiero mostrarles un gráfico. Y tengo que, para mí yo encontré ese gráfico y para mí fue bien interesante. Déjame hacer lo mejor posible para explicar lo que ese gráfico nos muestra. Este gráfico es lo que los sociólogos denominan como la curva de la duplicación del conocimiento. Interesante. Y el gráfico revela lo que realmente revela algo de que muchos de nosotros sentimos, que muchos de nosotros percibimos. Este gráfico muestra el tiempo que tarda el conocimiento colectivo de la humanidad en duplicarse. Entonces, y da para ver aquí da para ver el año primero después de Cristo aquí.
que dice que desde ese gráfico muestra que desde la época de Jesús, puedes ver que se necesitaron aproximadamente 1500 años para que el conocimiento se duplicara. Pero también puede ver así en el gráfico que a medida que pasa el tiempo, nuestro conocimiento colectivo tarda cada vez menos en duplicarse. El conocimiento humano está aumentando exponencialmente. De hecho, y como da para ver aquí, de hecho, hoy nuestro conocimiento colectivo se duplica cada 12 meses. Quiere decir que desde el día 27 de septiembre del año pasado, el conocimiento colectivo de la humanidad se ha duplicado. Es una locura. Y la pregunta es, ¿cómo nos afecta esto a ti y a mí? En realidad, esto tiene un gran impacto social. Primero, muestra lo siguiente, y es la verdad, y es lo que sentimos. Estamos expuestos a más información que nunca. De hecho, estamos inundados de información. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Número 2, esta sobrecarga de información es abrumadora. Hay tanta información que no podemos procesarla. Ni siquiera podemos reaccionar emocionalmente a toda la información que llega. Y esto genera estrés, ansiedad, frustración o actitudes de indiferencia o de apatía. Y número 3, por último, nos estamos condicionando a escuchar cada vez más y hacer cada vez menos. Los sociólogos se refieren a esto como la relación entre información y acción. Cuanta más información recibo, menos hago algo al respecto. Y este fenómeno ocurre también con las cosas espirituales. Piénsalo, todos los podcasts, todos los sermones, tenemos acceso a tanta cosa, textos, escrituras, entran en nuestro caja de email, videos, clases, músicas, canciones y todo. Y el mensaje, piénsalo bien, el mensaje nos toca solo por un momento. Y luego se va. Y se reemplaza con otros mensajes que vienen y que van. Ahora de vuelta a Jesús. Jesús. Él vivió en una cultura judía y también greco-romana, lleno de maestros y filósofos, de rabinos, de magos, un mundo, una cultura llena de información religiosa y filosófica, lleno de enseñanzas y tradiciones y costumbres, nuevas ideas, discusiones y debates en las sinagogas y los anfiteatros, las plazas públicas. Y Jesús tuvo todas las oportunidades para observar este fenómeno exclusivamente humano, que escuchamos, aprendemos muchas cosas, pero
personalmente poquísimos cambios en nuestras vidas. Continuamos por nuestros caminos igualitos. Y si era el caso en aquel entonces, imagínense hoy. Bueno, esto yo creo nos ayuda a comprender por qué Jesús concluye su sermón con una serie de advertencias. Entonces vamos para uno de los textos de hoy. Vamos para Mateo capítulo 7, por favor. Y vamos a leer versículos 22 o 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo él que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Wow, estas son palabras bastante fuertes. Y debemos luchar un poco para lidiar con ellas. Aquí está la conclusión. Podemos ser muy religiosos, podemos ser muy activos en hacer lo que creemos es bueno, lo que creemos es lo mejor, pero las palabras de Jesús nos obligan a plantearnos una cuestión muy importante. ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial? ¿Estoy viviendo mi vida de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo mi voluntad? ¿La voluntad de otros, quizás familia o la sociedad o qué sé yo? ¿O estoy haciendo la voluntad de Dios? Aquí en ese texto Jesús él usa, por lo menos en el texto griego, la palabra poeo, P-O-E-I-O. Es el griego y significa hacer. Significa poner en práctica. Significa obedecer. Y Jesús usa esta palabra, poeo, 22 veces en el Sermón del Monte. Cuando Jesús termina este sermón, Él quiere que nos paramos y pensemos y decidamos acerca de nuestra obediencia. Obediencia a la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos? Otra pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Esta es una pregunta importante y muchas personas piensan, personas tienen diferentes respuestas, diferentes ideas. Mira, yo lo siento cuando hablo de la voluntad de Dios, la siento en mi corazón. Así es que mucha gente piensa. O yo busco escuchar esa voz interior. O mira, lo que ellos piensan de lo que han aprendido de la tradición o la familia o hasta la televisión o Google o la iglesia, pero escuchen por favor estas escrituras
mientras nos ayudan a responder a esta pregunta. En Juan capítulo 8, y para ustedes quizás que estén nos visitando por la primera vez o que están, que quieren saber algo más sobre el cristianismo, digo, puro o bíblico, por favor, escucha estas escrituras. La primera es en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Y ustedes pueden anotarlo. Yo voy a leer lo que Jesús dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Entonces tenían fe. Pero mira lo que les dijo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mira lo que Pablo escribe para su hijo en la fe, Timoteo, que ya era ahora un cristiano maduro, un hombre, pero dice en 2 de Timoteo 3, versículos 15 a 17, mira cómo él describe Timoteo. Desde tu niñez conoces las escrituras sagradas que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y por último, aquí, en Hechos capítulo 17, mira el ejemplo de esa gente. Estamos hablando ahora de la iglesia primitiva y esa gente que primeramente buscaba entender más del evangelio. Y mira ese espíritu. Estos, hablando de la gente de Tesalonicense, dice que, o de Berea, perdón, dice que estos eran de sentimientos más nobles de los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Wow. Ahora déjame preguntarte. ¿Estudias personalmente la Biblia así? Con esa intención, con ese propósito de buscar para descubrir la voluntad de Dios. Buscando los mandamientos, los preceptos y decretos y deseos de Dios. Y haciendo todo esto con un espíritu de obedecer para seguir lo que Dios te muestra. Lamentablemente, la mayoría nunca se ha dedicado a este tipo de estudio bíblico. Otros quizás comienzan con ese tipo de devoción, pero con el tiempo dejan de buscar con ese mismo deseo y intensidad. Según ese texto en Mateo 7, es muy fácil engañarse a sí mismo. Es tan fácil sentir que todo está bien entre Dios y yo. Pero no paramos para averiguar qué piensa Dios sobre mi vida, sobre cómo estoy viviendo, sobre las cosas que estoy haciendo. Mira, si estás casado, y honestamente no tiene que estar casado, pero casado, pero creo que todos van a entender, pero si estás casado, sabes cómo este autoengaño es tan posible. Aprendí esto al principio
bien tempranito en mi matrimonio. Silvia y yo llevábamos casados un par de años. Y estamos con un grupo de amigos y alguien nos preguntó, preguntó a mí, ¿cómo están ustedes? Y le respondí yo con una sonrisa de confianza, estamos súper bien, gracias. Y luego le preguntaron a Silvia, ¿y tú, Silvia? Y mira a mi esposa, Silvia. No respondió, se echó a llorar ahí enfrente de nuestros amigos. Y yo estaba ahí con esa cara de hombre totalmente confundido, totalmente desorientado. Y les digo, esa no fue la última vez que yo ando confundido en mi matrimonio. ¿Y cuál es mi punto? Solo porque pensamos, solo porque sentimos que todo está bien, no significa que todo esté bien. También debes preguntarle a la otra persona. Y en este caso, debemos preguntarle a Dios. Dios, ¿qué piensa? En Efesios 5, versículos 15 a 17, Pablo dice lo siguiente, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esta debería ser siempre nuestra actitud. Esta actitud es para aquellos que comienzan su viaje, su jornada espiritual, que están en el medio de su jornada y para aquellos que están llegando al final. Esta actitud es para toda la vida. Estoy tan agradecido de que me enseñaron desde el principio de mi caminar con Dios cómo estudiar la Biblia, cómo escuchar las clases y prestar atención a los sermones y tomar anotaciones para revelarlas y todo, para que realmente tengan un impacto en mi vida. Si nunca antes ha estudiado la Biblia de esa manera, o si por alguna razón se ha vuelto, no sé, perezoso o complaciente en su estudio y aplicación de las Escrituras, por favor, tome el tiempo. Por favor, haz el trabajo, el esfuerzo. Les ruego, después de escuchar las advertencias de Jesús, ¿qué podría ser más importante? En ese versículo, Mateo 7, versículo 23, cuando Jesús dice, nunca te conocí, aléjense de mí. Esas palabras son inquietantes, son fuertes. Imagínense de pie ante el Señor y escuchándolo decirle esas palabras. Ahora es el momento de hacernos otra pregunta. ¿Qué significa conocer al Señor? Nuevamente, la Biblia es bastante clara. Juan 14, versículos 15. Versículo 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Versículo 21, ¿quién es el que me ama? Está hablando de relación aquí. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. Que hace suyos mis mandamientos.
y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Ese es el versículo 21. Y versículo 23, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿Qué es el conocimiento de Dios, de Jesús? ¿Cómo es tener una relación con Dios? Tiene todo que ver con la obediencia de sus palabras. En 1 de Juan 2, versículos 3 a 6, dice lo siguiente. Juan: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Es claro, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos, la obediencia siempre ha sido la prueba principal de nuestro amor por Dios, por Jesucristo, haciendo lo que dice Jesús, poniendo en práctica sus enseñanzas, la oración, el estudio y muchas veces hasta la abnegación, y diciendo a Él: Padre, hágase tu voluntad. Voy a obedecer. Haré lo que me pediste que hiciera. Esta es la clara advertencia de Jesús. Descubra cuál es la voluntad de Dios y hazlo. Ahora Jesús cerrará este increíble sermón con una parábola. Y si viven en el sur de la Florida, ¿saben en qué temporada es? Estamos en la temporada de los huracanes, de junio a noviembre, y todos los años vemos cómo se forman las tormentas en el Atlántico, y esperamos que vayan a cualquier parte menos aquí en Miami. Wow. Ahora, perdón, estamos aquí en la lucha. Gracias por la paciencia. Vamos a leer en Mateo esa, como hemos visto, esa devastación, terrible devastación de esas tormentas. Ahora Jesús usa esa analogía de la tormenta para recordarnos de su fuerza con esa advertencia final. Lea conmigo, por favor, en Mateo capítulo 7, versículos 24 a 29. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes
Las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De nuevo, esa palabra griego, poeo, y los pone, hablando de las enseñanzas de Jesús, en práctica. Puedes escuchar la súplica de Jesús. Debería sonar muy familiar. Es como cuando un huracán de categoría 4 se acerca amenazando el sur de la Florida y el ¿cómo se dice? El meteorólogo, no sé, weatherman, suplica, por favor, prepárense, es una tormenta seria y peligrosa y siga, por favor, las pautas de preparación para la tormenta, y siempre hay quienes ignoran las advertencias y tienen todo tipo de razones. No es tan serio, noticias falsas, siempre están exagerando, y todo, y de repente llega la tormenta y para esas personas es demasiado tarde. Volviendo a la parábola, en la enseñanza judía, el hogar se convierte a una metáfora de la vida. En la época de Jesús, las casas eran diferentes a las de hoy. La mayoría de las viviendas no eran viviendas unifamiliares. Vivía en una vivienda familiar multigeneracional, con adiciones para las diferentes unidades familiares. La mayoría de las casas no se compraban ni se vendían. La tierra, la propiedad era ancestral, y la propiedad pasaba de generación a generación. Las casas no eran solo un refugio. Ahí tenía su negocio, su trabajo, todos los bienes, las posesiones. Es donde naciste, es donde moriste. Todo esto era el hogar. La casa llegó a simbolizar la vida como un todo. Entonces el hombre sabio, según Jesús, él construye su vida sobre las enseñanzas de Jesús, las mismas cosas de las que Jesús acaba de hablar en este sermón, y se opta por no poner, y aquel que se opta en no poner en práctica este sermón es un tonto, según Jesús. Y observe que Jesús no hace ningún comentario sobre por qué alguien pone sus palabras en práctica y alguien más y otra persona elige no hacerlo. Es como si el por qué no fuera importante. Es irrelevante, no importa. Pero tengo 2 trabajos. Tenemos 3 hijos. Hay 1,000,000 de razones, pero todas irrelevantes, porque para Jesús lo único que importa es que tu vida esté hecha para durar. Otra observación rápida: realmente no se puede notar la diferencia entre las casas. No se puede. Perdón, me perdí aquí. No se puede notar la diferencia. Parece que todo funciona bien, todo parece normal, todo bonito, hasta que llega la tormenta. En otros países como Brasil, da para ver una tragedia
esperando suceder. Casas construidas en las laderas y tienen las vistas más hermosas y colores bonitos, pero todo sin código de construcción, sin regulaciones, materiales deficientes. Y luego viene la tormenta y ahí vienen los deslizamientos de tierra y por supuesto, la casa cae. Y nadie se sorprende, es tan triste. En esta parábola, las tormentas son una metáfora de las dificultades, los problemas, las aflicciones, ¿sabe? Las cosas difíciles de la vida. Y aquí está la realidad que Jesús está tratando de comunicar. No es si vendrá la tormenta, sino cuándo vendrá la tormenta. No es si vendrá la tormenta, es cuándo vendrá la tormenta. Jesús, eres tan genuino, tan honesto sobre la condición humana. Ese tipo de honestidad, honestamente, se necesita hoy. Muchos se engañan a sí mismos pensando que los problemas, el dolor y el sufrimiento, las dificultades, estas son todas las cosas que podemos evitar. Se ha desarrollado toda una industria para convencernos de que todos podemos lograr la vida buena, la mejor vida, una vida segura, la vida libre de problemas, la vida feliz. Incluso la religión se ha metido en ese juego. Pero Jesús siempre nos dice la verdad. Claro, Él es la verdad. Y la verdad es que la vida no es nada fácil. Las tormentas son inevitables. Necesitas estar listo. Solo en estas últimas semanas, en nuestra iglesia y con algunos de nuestros amigos, en estas últimas, 2 semanas, cirugías, COVID, pérdida de trabajo, la muerte de un hijo, pérdida de padres, enfermedades graves con algunos seres queridos, grandes problemas económicos. Todas estas son tormentas. Se nos han hecho creer que la vida está relativamente libre de problemas. Pero entonces cuando vengan las tormentas, ahí viene también la amargura y desesperación y el resentimiento y depresión. Incluso algunos culpan a Dios. Jesús, Él no nos aleja de la tormenta. Él nos guía a través de la tormenta. Gracias a Dios. Jesús no nos aleja de la tormenta, sino Él nos guía a través de la tormenta. Quiero presentarles a ustedes a Cynthia Winston. Le diagnosticaron en ella cáncer terminal. Todos los tratamientos fallaron. No hay cura. Le dijeron que Cynthia tenía apenas días, quizás semanas de vida. Bueno, Cynthia, como da para ver, se bautizó hace 2 semanas, el día 10 de diciembre de este mes. Y por favor, presta atención a ese rostro, a esa cara linda, porque es el rostro de alguien que conoce a Jesucristo en medio de la mayor de las tormentas. Ese es el rostro de alguien que decidió construir su vida sobre la roca y nunca es tarde para empezar. Bueno, Cynthia fue a estar con Jesús el sábado pasado. No es
Mis hermanos, no es de extrañar que Jesús termine su sermón con una parábola tan directa y sobria. Él sabe de la vida y también de la muerte. Quiere prepararnos, quiere moldearnos, entrenarnos, fuertes, resistentes, hechos para durar. Jesús claramente nos advierte a todos. La información no es igual a la transformación. Jesús era un rabino, pero su objetivo no era llenarnos de más y más y más información. Su objetivo era enseñarnos, inspirarnos a obedecer, a confiar en Él para poner en práctica sus enseñanzas todos los días para construir nuestras vidas sobre la roca, sobre sus palabras. El sermón del monte es un anuncio sobre un reino, un pueblo bajo el gobierno soberano y amoroso de Dios, un pueblo que ama, que respeta y confía en su rey, en su Señor. Un pueblo que lo obedece con gusto, con todo su corazón, y con el tiempo se vuelven como el mismo Señor al que sirven. Y una última observación. Jesús sí es el Señor. Y como Señor, Él tiene toda la autoridad. Hay muchas enseñanzas y opiniones, ideas, pero solo hay un Señor. Sería muy prudente recordar eso. Hice algo la semana pasada que fue para mí muy revelador. Volví a leer el Sermón del Monte, sección por sección, ¿sabe? Pedazo por pedazo. Y después de cada sección paré para hacerme una pregunta. ¿Cómo estoy poniendo esto en práctica en mi vida? Confieso que fue un ejercicio bastante desafiante. Vi un montón de cosas en las que necesito trabajar, mejorar. Pero quiero hacerles el mismo desafío. Que hagas lo mismo esta semana. Cuando aprendemos a escuchar las enseñanzas de Jesús con ese espíritu, es cuando nuestras vidas realmente comienzan a cambiar. Jesús, antes de su muerte, justo antes de su muerte, Jesús dice las siguientes palabras a sus discípulos en Juan 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¿A quién seguirás tú en la tormenta? ¿De quién son las enseñanzas, los planes, los materiales que utilizarás tú para construir tu casa, tu vida? Así que terminamos el sermón del monte. La mayor enseñanza jamás dada a la humanidad. Y termina no con hermosas palabras de inspiración, sino con una advertencia. Vivirlo, obedecerlo, ponerlo en práctica. Porque lo más importante para nuestro Señor Jesús es que tu vida y la mía están hechas para durar. Amén.